Yo solo fui a regar mis plantas y terminé acusada de envenenar a un bebé. Hay un segundo exacto en el que tu vida se parte en dos, antes y después de que alguien diga tu nombre con odio. Yo lo escuché en la calle, como un susurro que ya venía convertido en sentencia. Y cuando levanté la mirada, el barrio entero me devolvió la misma expresión. No curiosidad, condena. No me preguntaron nada. No quisieron mi versión. Porque cuando un bebé está entre la vida y la muerte, la gente no soporta la incertidumbre. Prefiere inventar una historia rápida, aunque sea falsa. Y esa historia necesitaba una villana. Me eligieron a mí. Lo que yo no sabía es que, horas después, un comisario iba a destruirme con 7 palabras, 7, y ni siquiera me dejaría ver la supuesta prueba. Así comienza mi infierno. Porque uno nunca se imagina que un día cualquiera, con el sol entrando por la ventana y el café humeante en la mesa, pueda convertirse en una pesadilla que no se acaba ni cuando despiertas. Me llamo Mercedes, tengo 67 años, y hasta esa mañana todos me conocían como la señora tranquila del final de la calle. Nunca fui santa, pero asesina de niños. Eso sí que nadie, ni en su peor alucinación, habría imaginado de mí. Hasta que alguien lo dijo. Y bastó. Mi vida era rutina. Levantarme al amanecer, barrer el patio, prender un incienso de canela que me recordaba a mi marido, que en paz descanse, y cuidar mis plantas como quien cuida pedacitos de vida. Vivía sola desde hacía más de 10 años, con los hijos lejos, llamando solo cuando necesitan algo. Pero eso no me dolía tanto como el juicio silencioso que empezó ese día. Porque el barrio que me saludaba con una sonrisa se convirtió, de golpe, en un tribunal sin juez, sin ley y sin alma. Esa mañana escuché gritos en la casa vecina. «La niña no respira, está morada», chillaba la madre, una chica joven, medio perdida desde que el marido la dejó. Me asomé como cualquier vecina preocupada. Vi a la ambulancia llegar y a la policía entrando sin pedir permiso. En minutos, la calle estaba llena de ojos, rumores y celulares grabando. Lo que yo no sabía es que mi nombre ya había salido de alguna boca. Y en barrios pequeños, los rumores viajan más rápido que las sirenas. Primero fue una mirada, luego un susurro. Y cuando sentí la primera pregunta disfrazada de preocupación, supe que algo estaba mal. «¿Usted vio algo raro hoy?», me preguntó una señora que nunca antes me habló. Pero lo vi en sus ojos. Ella ya creía que yo tenía algo que ver. Ese día no terminó. Se desdobló, se retorció, se partió en 1000 pedazos. Porque cuando alguien decide que tú eres culpable, no importa cuánta verdad tengas en la boca, ya nadie te escucha. Esa fue la frase que comenzó a circular en los grupos de WhatsApp del barrio. La escribieron como quien lanza una bomba en medio del desayuno. Sin contexto, sin pruebas, solo comillas, horror y una foto borrosa de la ambulancia. En menos de 10 minutos, la historia ya había mudado de forma. Ahora no era un accidente, sino un crimen. No era una intoxicación, era un envenenamiento. Y no era una sospecha. Era una certeza colectiva que pedía un culpable inmediato. El barrio, que antes se movía al ritmo lento del panadero y de los niños en bicicleta, se transformó en un escenario de novela policial. Cada vecino tenía su propia versión de los hechos. Dicen que fue la leche, que alguien puso algo en la comida, que fue con intención. El morbo se mezcló con la necesidad de encontrar una narrativa. Y en narrativas apresuradas, la verdad suele ser la primera en morir. Porque lo que importa no es lo que pasó, sino a quién podemos señalar. Yo miraba todo eso desde mi cocina, en shock. Veía los estados de las vecinas, los audios reenviados 1000 veces, los comentarios con emojis de llanto y furia. Nadie me citaba directamente, aún, pero el peso de lo implícito era insoportable. Vivir al lado de la casa de al lado ya era motivo suficiente para que mi nombre empezara a emerger.
Y cuando el miedo se instala en la garganta de un barrio, la lógica se evapora. Lo que queda es pánico y chivos expiatorios. Intenté respirar hondo y convencerme de que era un malentendido, que todo se aclararía. Pero algo en la rapidez con la que la información se torcía me dio un presentimiento oscuro. La gente no quería entender o buscar explicaciones. Querían justicia, aunque fuera basada en un rumor. Y yo, con mi edad, mi cara seria y mi falta de simpatía, era el blanco perfecto. A nadie le importan los inocentes cuando el miedo se mezcla con la sed de venganza. Cuando la verdad tarda en llegar, el miedo inventa sus propias respuestas. En cuestión de horas, el barrio ya no era el mismo. Las puertas empezaron a cerrarse más temprano. Los perros fueron recogidos de los patios y los niños desaparecieron de las aceras. El silencio se volvió regla, pero no era paz, era tensión. Un tipo de silencio cargado de desconfianza, como si el peligro estuviera suelto, escondido detrás de alguna cerca o dentro de alguna casa. Y, para mucha gente, esa casa era la mía. La gente me miraba como si yo hubiera dejado de ser una vecina para convertirme en una amenaza invisible. Ya no decían buenos días cuando pasaban por el portón. Ahora cruzaban la calle, todo sin una palabra oficial, sin peritaje, sin informe, solo el miedo, actuando con prisa y alimentado por mensajes de voz mal interpretados. Porque cuando la tragedia le pasa a un niño, nadie quiere esperar explicaciones, quieren una cabeza que cortar. Empecé a sentir el peso del aislamiento. Las voces desaparecieron del pasillo lateral. Las vecinas que me ofrecían pastel los domingos, ahora fingían no verme. Vi a una de ellas tomando una foto de la fachada de mi casa y enviándola a alguien. Era como si ya me hubieran juzgado en un tribunal secreto, y mi sentencia se estuviera ejecutando poco a poco, a través de miradas, silencios y ausencia. Nadie me preguntó nada. Nadie quiso escuchar mi versión. El miedo tenía prisa. Y la verdad no era prioridad. Lo más irónico es que, mientras todos señalaban con el dedo, nadie sabía exactamente qué le había pasado a la niña. Ni el hospital había dado un diagnóstico cerrado. Pero eso no impidió que todos formaran certezas absolutas. Y en medio de ese caos de rumores y paranoia, bastó que alguien soltara mi nombre en voz alta, y todo lo que era susurro se transformó en condena colectiva. A partir de ahí, mi vida dejó de pertenecerme. Y la justicia, bueno, esa aún estaba lejos. Primero fue un murmullo. Luego, mi nombre se volvió una sentencia. Yo lo sentí. No fue necesario que alguien lo dijera frente a mí. El aire cambia cuando tu nombre se vuelve veneno en las bocas de los otros. Al principio eran solo miradas rápidas, cuchicheos en las esquinas, y ese tipo de silencio que pesa más que un grito. Una señora cruzó la calle solo para no pasar frente a mi casa. Otra me observaba detrás de la cortina, y ahí supe. Ya no era Mercedes, era esa vieja, la que todos comentaban como si yo no tuviera historia. Una niña casi muere, y el barrio necesitaba una bruja para quemar. Alguien que simbolizara el mal, para que ellos pudieran seguir con sus vidas sin sentir culpa. ¿Y quién mejor para eso que la vieja sola, sin familia, sin sonrisas, sin visitas? Es fácil odiar a alguien a quien nadie defiende. Es cómodo culpar a quien no tiene a nadie que grite por ella. Yo me volví una caricatura del peligro. Y cuanto menos yo hablaba, más certeza ellos tenían de mi culpa. Lo que más me dolió no fue la sospecha, sino la rapidez con que la gente creyó. Vecinos que compartieron mi sopa, que usaron mi teléfono cuando se les cortó la luz, ahora me miraban como si siempre hubieran sospechado algo de mí, como si esta acusación les hubiera dado permiso para justificar su rechazo anterior. La traición no vino de un desconocido. Vino de aquellos que alguna vez me llamaron Doña Meche. Y esa es la herida que no sana fácil. No tardaron en llegar las acusaciones disfrazadas de preguntas. ¿Estaba usted cerca de la cocina? ¿No notó algo raro? ¿Por qué siempre anda sola?
como si mi soledad fuera prueba de un crimen, como si el silencio fuera culpa, como si mi existencia tranquila fuera una amenaza. Y cada pregunta que yo intentaba responder parecía volverse contra mí. Ellos ya habían decidido. Solo estaban esperando una excusa para arrastrarme al fondo del pozo con ellos. Ni siquiera había terminado mi café cuando la policía ya me trataba como culpable. Tocaron la puerta como si fueran a derribarla. 3 golpes secos, sin educación, sin pausa. Cuando abrí, vi los uniformes y sentí un frío que me bajó por la espalda. «¿Doña Mercedes?», preguntó uno. «Necesitamos que nos acompañe a declarar. Nada de buenos días, nada de explicaciones, apenas órdenes, rostros cerrados y una energía que no era de búsqueda de la verdad, era de confirmación. Ellos no vinieron a investigar, vinieron a cerrar un caso. Con mi nombre, entraron sin pedir permiso, mirándolo todo como si esperaran encontrar veneno en mi tetera. Uno de ellos caminaba por mi sala como si ya conociera la casa. El otro sacaba una libreta y hacía preguntas que no buscaban respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la niña? ¿Entró usted a esa casa ayer? ¿Por qué vive sola? Como si vivir sola fuera motivo suficiente para estar en la lista de sospechosos. Cada palabra mía era ignorada. Cada explicación sonaba a excusa en sus oídos. Yo intentaba responder, pero sentía que nada servía. Era como hablar con quien ya tiene la sentencia escrita. El joven, ese de ojos afilados y sonrisa burlona, me miraba como si le divirtiera verme temblar. Y cuando me pidió que lo acompañara para una charla rápida en la comisaría, lo hizo con tono de quien ya había decidido que no volvería a verme salir por esa puerta. Aún así, yo fui, por ingenua, por creer que la verdad bastaba. ¡Qué error tan cruel! No llevé bolso, ni documento, ni abrigo. Pensé que volvería antes de que el pan del desayuno se enfriara. Pero bastó cruzar el umbral con ellos para sentir que estaba entrando en algo mucho más oscuro. Como si ese paso fuera el primero hacia un pozo sin fondo. Y mientras la puerta de mi casa se cerraba detrás de mí, una frase me cruzó por la mente como un susurro. Ya no eres una persona, eres una sospechosa. Tenemos un video donde se le ve a usted. Esa fue la frase que me destruyó, y nunca me dejaron verlo. Me sentaron sola en una sala gris, sin reloj, sin ventanas. El aire era denso, como si hasta el oxígeno me mirara con sospecha. El comisario entró con paso lento, sosteniendo una carpeta como quien carga un arma. No saludó, no ofreció agua, solo soltó la bomba. Hay un video, y usted aparece en él. Lo dijo sin titubear, como si ya estuviera firmando mi condena. Y yo me congelé. ¿Qué video? ¿De qué hablaba? ¿Y por qué hablaba como si eso fuera suficiente para destruirme? Intenté preguntar, «Claro, ¿puedo verlo?», dije con voz que apenas me salió. «Después», respondió seco, casi con burla. Nunca me mostró nada, ni ese día, ni después, pero no importaba, porque bastó mencionar la existencia de un supuesto video para que el tono cambiara, para que todo lo que yo dijera se volviera irrelevante. El video era la prueba reina, y nadie se molestó en confirmar si era real, si estaba editado, o siquiera si decía algo. Yo supe, en ese momento, que no estaban buscando la verdad. Estaban buscando cerrar el caso. Rápido, limpio, sin escándalos. Una anciana sin familia, sin abogado, sin nadie que la defendiera. Perfecto. El perfil ideal para una culpable fabricada. Porque cuando hay presión mediática, miedo colectivo y una niña hospitalizada, la justicia se convierte en espectáculo. Y yo era la actriz que nadie contrató, pero a la que todos querían ver caer. Y lo más aterrador no fue la acusación, fue la frialdad, la falta total de duda en sus ojos. Como si lo que dijera yo no tuviera el más mínimo valor, como si mi historia no contara. Y ahí entendí algo que me heló los huesos. El video, verdadero o no, ya me había condenado. Porque cuando el poder decide que tú eres culpable, no necesita pruebas. Solo necesita repetirlo en voz alta. Intenté hablar, pero en esa sala
Mis palabras rebotaban como si fueran mentiras ensayadas. Quise contar mi versión, desde el principio, paso a paso, sin adornos, solo la verdad. Pero era como hablar con las paredes. Cada vez que abría la boca, el comisario me miraba como si estuviera leyendo un guión viejo que ya conocía. No importaba lo que dijera. Él ya tenía su historia, y en su historia yo era la villana, la que nadie espera, pero que todos temen. Esa que aparece en los noticieros con cara de abuela, pero con alma de criminal. Traté de explicar que no estuve en esa casa, que no conocía a fondo a la madre de la niña, que apenas nos saludábamos de vez en cuando. Intenté incluso detallar lo que hice esa mañana. Qué hora me desperté, lo que desayuné, cómo regué las plantas, todo, pero nada servía. Porque cuando un sistema ya decidió que eres culpable, tu voz se convierte en ruido, y el ruido molesta. Así que simplemente lo ignoraron. ¿Por qué tiembla si no tiene nada que esconder?, me dijo en un momento el policía más joven. Me dieron ganas de gritar, porque estoy sola, porque me están aplastando, porque esto es una injusticia absurda. Pero no lo hice, porque entendí que ya no se trataba de defenderme, sino de resistir. Estaba luchando contra algo más grande que un malentendido. Estaba atrapada en una historia armada, escrita, publicada, y sin capítulos para mi verdad. Lo peor fue ver cómo me miraban. No con ira, no con pena, con superioridad, como si supieran algo que yo no sabía. Como si estuvieran esperando que yo, en algún momento, simplemente confesara algo, aunque fuera mentira. Porque en esa habitación no se buscaba justicia. Se buscaba cerrar un caso. Yo solo era el personaje de cierre. El último clavo del ataúd, aunque nadie se preguntara si el ataúd era mío o de la verdad. No vieron el video, no lo analizaron, pero eso no importó, fue suficiente para encerrarme. La escena fue rápida, seca, humillante. Apenas terminaron de repetir que había un video, sacaron las esposas como si ya tuvieran todo resuelto. Nadie habló de peritos, ni de abogados, ni de revisión de pruebas. Solo dijeron: va detenida mientras se investiga. ¿Y yo? Yo no entendía cómo algo que no me dejaron ver podía ser usado para arrancarme la libertad. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Desde cuándo un rumor grabado sirve para marcar a alguien de por vida? Me esposaron sin explicarme nada más. Sentí el frío del metal contra mi piel vieja y me ardieron los ojos, pero no lloré. No les di ese gusto. Miré al piso, porque levantar la cabeza en ese momento era imposible. Era como si todo mi pasado, toda mi dignidad, todos los años que viví tranquila en ese barrio, no valieran nada frente a unos segundos de video malinterpretado, porque eso es lo que era, una imagen, sin audio, sin contexto, convertida en prueba irrefutable. Vi el reflejo de mí misma en la ventana de la comisaría mientras me llevaban, una mujer mayor, encorvada, con la cara dura de quien no sabe si gritar o quedarse en silencio. Y pensé, ¿esto es lo que queda de mí? Una imagen difusa que otros van a decidir cómo interpretar. Porque ya no se trataba de lo que yo hice, sino de lo que ellos querían que yo hubiera hecho. Y eso, lo más aterrador, es que podía bastar para destruirme por completo. La celda no fue lo peor. Lo peor fue la certeza de que nadie estaba revisando nada. De que la justicia, esa palabra tan grande, se había achicado hasta caber en un archivo de video mal cortado. Y si ese archivo decía culpable, entonces ¿para qué investigar más? Ya me tenían, ya me encajaron, y todo lo demás era solo trámite. Creí, ingenuamente, que ser una mujer mayor jugaría a mi favor, que me verían como una abuela confundida, tal vez malinterpretada, pero jamás como una amenaza real. ¡Qué error tan amargo! Porque en vez de despertar compasión, mi edad se convirtió en un argumento. Una mujer que ha vivido tanto y está sola, ¿quién sabe de qué es capaz?, murmuró uno de los policías, como si los años no me hicieran sabia, sino sospechosa. El discurso era cruel, pero sutil. No me llamaban asesina, pero sí mujer fría, de pocas palabras,
solitaria. Como si eso bastara para construir un perfil de culpabilidad. Empezaron a hablar de mi carácter, de que no participaba en actividades comunitarias, de que no sonreía mucho, de que nunca crié nietos, y cada detalle personal se volvió parte de una caricatura que ellos mismos estaban dibujando. Una imagen torcida, pero conveniente. Hasta en los medios, porque sí, la noticia ya estaba en los grupos y en la radio local. Hablaban de mí como una vecina mayor, sin vínculos familiares, conocida por su carácter reservado. Nada de eso era mentira. Pero en ese contexto, todo sonaba oscuro, peligroso, como si mi forma de vivir fuera la confirmación de una maldad escondida, como si el hecho de no encajar en la idea tradicional de abuela me hiciera culpable de envenenar a una criatura. Me miraban con lástima disfrazada de desprecio, como si ya me hubieran puesto el sello de culpable por probabilidad, y yo sentía que ni siquiera mi historia, ni mi edad, ni mis cicatrices de vida servían para que alguien me diera el beneficio de la duda. Al contrario, cada arruga en mi rostro se volvió parte de la evidencia, y entendí que, para ellos, no era una víctima de una acusación, era una vieja amargada que encajaba perfectamente en el papel de villana. Y las esposas no dolieron tanto como el hecho de que nadie se opusiera. Cuando sentí el clic del metal cerrarse en mis muñecas, no fue el dolor físico lo que me quebró. Fue mirar alrededor y ver que nadie decía nada. Ningún oficial cuestionó. Ningún testigo protestó. Nadie levantó la voz para preguntar si estaban seguros. Como si todos estuvieran de acuerdo. Como si yo mereciera ese castigo incluso antes de ser juzgada. En ese instante, supe que no me estaban quitando solo la libertad. Me estaban arrancando mi historia entera. Yo fui madre, fui esposa, fui maestra de costura, fui vecina, fui muchas cosas. Pero en esa sala, con las manos atadas, solo era un nombre detrás de un titular. Sospechosa detenida por posible envenenamiento. Nada más. Toda una vida reducida a una frase en un informe. Lo peor no era el encierro. Era la sensación de haber sido borrada. Porque nadie se detuvo a pensar quién era yo antes de que todo esto empezara. Me llevaron por el pasillo de la comisaría como si fuera una delincuente habitual. Con pasos rápidos, sin mirar atrás. La vergüenza no venía por lo que hice, porque no hice nada, sino por cómo me estaban tratando. Cada mirada de los agentes, cada paso firme, cada silencio, todo era una sentencia sin juicio, y yo solo podía caminar, con la cabeza baja y el corazón apretado, preguntándome cuándo fue que perdí el derecho a ser escuchada. Y ahí, en ese trayecto corto pero eterno, entendí que no se trataba solo de una injusticia legal. Era una ejecución moral. Me estaban matando socialmente, cancelando mi existencia, y lo peor es que ni siquiera parecía importarles, como si fuera un trámite más, una vieja menos, una historia que nadie iba a extrañar. El silencio de una celda no te deja pensar. Solo te grita lo que más temes, que quizás nunca salgas de ahí. Me dejaron sola. 4 paredes, un colchón sucio y una puerta que se cerró con estruendo, como si quisieran dejar claro que no habría salida fácil. El tiempo, ahí dentro, no corre. Se arrastra. Cada minuto se estira como un castigo. No hay reloj, pero el cuerpo lo siente. El estómago aprieta, los ojos arden, el alma se encoge. Y en medio de ese vacío, lo único que se escucha es tu propio miedo, hablándote sin parar. Intenté mantener la calma, respirar hondo, repetirme que todo se aclararía pronto. Pero cada vez que cerraba los ojos, me venían imágenes horribles, titulares, juicios falsos, la niña internada, mi rostro en una televisión cualquiera como la culpable. Porque lo más difícil no era estar encerrada, era saber que allá afuera el mundo seguía girando, pero girando en mi contra. Y yo, sin poder hacer nada para defenderme. Pensaba en mis hijos, en si se enterarían, en si alguien se atrevería a llamarlos. Pero lo dudaba.
Hacía años que vivíamos distantes. Tal vez ni siquiera les importaría. Y esa idea me dolía más que el encierro. Porque cuando uno está solo en una celda, se da cuenta de cuántos vínculos eran frágiles. Nadie llamó, nadie preguntó, nadie apareció. Y esa ausencia retumba más fuerte que cualquier grito. En esa primera noche, entendí que no se trataba solo de esperar. Se trataba de resistir, de encontrar en algún rincón mental una razón para seguir creyendo en mi inocencia, aun cuando todos allá afuera ya la habían descartado. Y lo peor es que empecé a dudar también, porque cuando te tratan como culpable durante tanto tiempo, tu mente empieza a hacer algo terrible. Se pregunta si de verdad eres inocente, aunque lo sepas con certeza. Ellos creían que yo era solo una vieja más. Lo que no sabían es que me faltaban solo 2 materias para recibirme de abogada. En medio de ese infierno, mientras contaba las grietas de la pared, recordé algo que todos allá afuera habían olvidado. Incluso yo, por un momento. Yo estaba estudiando Derecho. Tarde, sí, a los 60, porque la vida no me dio el tiempo antes. Pero me faltaban apenas 2 materias para terminar. Y aunque no tuviera título todavía, conocía lo suficiente como para saber que lo que me estaban haciendo no era legal, ni justo, ni humano. Me acordé de las clases, de los debates, de los libros que leía con el entusiasmo de una adolescente. Había elegido esa carrera porque siempre creí en la justicia. Qué ironía, ¿no? Estar presa justo cuando más necesitaba lo que estudié. Pero también fue mi salvación. Porque en ese momento, en esa celda sucia y fría, me dije a mí misma, no pueden ganarme tan fácil. Yo no tenía plata, ni influencias, pero tenía algo que ellos no esperaban, conocimiento. No lo dije en voz alta. No aún. Observé. Escuché. Analicé cada palabra de los policías, cada omisión, cada fallo de procedimiento, como si estuviera en un examen práctico sin previo aviso. Sabía que si hablaba sin estrategia, nadie me tomaría en serio. Así que decidí esperar el momento exacto para usar mi carta. Una carta que nadie sabía que yo tenía. Porque subestimaron a la señora callada, porque creyeron que el silencio era ignorancia. Pero no, era preparación. Y ahí, mientras el mundo me olvidaba, yo empecé a construir mi defensa. No solo contra la acusación, sino contra el sistema que me aplastaba sin remordimientos. Porque si algo aprendí en los años de estudio, es que hasta el poder más sucio tiene grietas. Y yo estaba decidida a encontrarlas, una por una. No tenía un centavo para pagar defensa, pero tenía algo que no se compra, saber cómo funciona el juego. Cuando me ofrecieron el defensor público, supe de inmediato que no podía confiar del todo. No porque dudara de su ética, sino porque vi en sus ojos que ya venía con un caso encima. Otro más. Y en ese mar de expedientes, yo era solo una carpeta más con una etiqueta sucia. No lo culpo. El sistema es así. Te aplasta en masa. Sin espacio para los matices, sin tiempo para la verdad. Entonces lo entendí con una claridad feroz. Si quería sobrevivir, tendría que defenderme yo misma. Me senté en el rincón de la celda y empecé a recordar todo. Clases de procesal penal, derechos del imputado, pruebas ilícitas, errores de procedimiento. No lo hice con arrogancia. Lo hice con urgencia. Porque nadie más lo iba a hacer por mí. Y si tenía una mínima chance de salir de ahí con dignidad, sería usando cada artículo, cada jurisprudencia, cada cláusula que recordara. Como si estuviera rascando con las uñas la pared de la injusticia, buscando una salida. La paradoja me golpeaba fuerte. Había estudiado Derecho para ayudar a otros, y ahora ese conocimiento era la única cosa entre mi nombre y la ruina total. No tenía un equipo, ni un escritorio, ni una toga, pero tenía algo que ellos no esperaban de una mujer mayor, callada, sin familia, determinación. Y eso, combinado con la verdad, se convierte en dinamita. Solo necesitaba un fósforo. Por dentro, me empecé a transformar. El miedo seguía ahí, sí, pero se mezcló con otra cosa,
Foco. Y cuando uno encuentra foco en medio del caos, algo cambia. No dejé de tener miedo, pero el miedo ya no me paralizaba, me organizaba. Y en esa oscuridad tomé una decisión silenciosa, casi ritual. No van a hundirme sin que dé pelea. Porque puede que el mundo no crea en mí, pero yo sí. Solo pedí una cosa, que llamaran a mi profesor, y me miraron como si hubiera pedido un milagro. Era un derecho básico, hacer una llamada. Pero cuando les dije a los oficiales que quería hablar con uno de mis profesores de la facultad, soltaron una risa seca, como si estuviera delirando. ¿Un profesor?, repitió uno, burlándose. ¿Para qué? ¿Para que le dé clases en la celda? Y ahí confirmé lo que ya sospechaba. Me subestimaban. No me veían como alguien capaz de articular una defensa, solo como una vieja desesperada buscando a quien aferrarse. Pero insistí. No pedí hablar con abogados caros ni políticos, solo con él, con el profesor Ignacio Barros, que había sido mi guía en Derecho Penal DUND, y que siempre decía que los errores del sistema se corrigen con coraje, no con silencio. No tenía su número personal, pero sabía que con una llamada a la universidad alguien podría localizarlo. Claro, eso si a alguien le importaba realmente que yo tuviera voz en todo esto. El policía dudó, consultó con alguien, se hicieron los desentendidos, como si lo que pedía fuera un lujo, no un derecho. Y mientras esperaba esa respuesta que no llegaba, me di cuenta de lo irónico de todo. El conocimiento me había dado las herramientas para pedir ayuda, pero el sistema estaba diseñado para ignorar justamente a los que sabían cómo cuestionarlo. Porque lo que molesta no es el ignorante, es el que piensa. Finalmente, una joven funcionaria, tal vez por compasión, tal vez por convicción, me dijo en voz baja: «Voy a intentar, pero no le prometo nada». Y ahí, por primera vez en días, sentí un hilo de esperanza. Frágil, sí, pero real. Porque a veces, todo lo que una necesita es que alguien escuche, aunque sea para que otro hable por ti. Decir que quería hablar con un profesor fue tomado como una broma, pero no sabían que era mi única estrategia. Cuando la noticia corrió por la comisaría, algunos agentes soltaron carcajadas. «Ahora resulta que la señora quiere abogado de universidad», dijeron. Otros apenas levantaron una ceja, como quien ve a una prisionera inventar excusas para demorar el proceso. Nadie, absolutamente nadie, tomó en serio mi pedido. En sus ojos, era solo una maniobra desesperada, otra táctica para distraer. Lo que no sabían era que ese profesor no era solo un académico, era mi última carta. Me dejaron esperando horas interminables, como si esperaran que me cansara, como si quisieran quebrarme a través de la impaciencia. Pero yo conocía esa jugada. Lo había leído en manuales, lo había debatido en clase, la estrategia del desgaste psicológico. No caí. Me quedé sentada, firme, con la espalda recta y la mente afilada. Porque si algo me habían enseñado en la facultad, era que la calma bajo presión era una forma de resistencia silenciosa. Uno de los oficiales, más joven, me miró con burla y dijo: «A ver si su profesor la salva». Me mordí la lengua, no porque no tuviera respuesta, sino porque entendí que estaban provocándome. Querían que perdiera el control, que dijera algo que pudieran usar en mi contra, y no les iba a dar ese gusto. En vez de eso, me quedé en silencio. Porque hay silencios que no son sumisión, son preparación. Y mientras ellos pensaban que me estaban ignorando, no sabían que lo que habían hecho, permitirme una mínima posibilidad de contacto con alguien de afuera, era justo lo que necesitaba. Porque a veces, el poder comete su peor error al subestimar a los que callan. Y ese error, yo estaba a punto de convertirlo en grieta. No me prometió nada, solo me dijo: «Cuéntame todo, desde el principio». Y al final de mi relato, su mirada ya no era de duda, era de indignación. Cuando finalmente entró a la sala, no vino con traje ni con aires de salvador. Venía con un maletín gastado, los ojos cansados
y un gesto de humanidad que no veía hacía días. El profesor Barros no era abogado litigante, era docente, investigador, pero con alma de calle. Escuchó sin interrumpirme, ni una sola vez. Tomó notas en silencio. Asintió cuando algo le sonaba absurdo, que fue casi todo, y cuando terminé de hablar, se quitó los lentes y dijo: «Esto no se sostiene por ningún lado». No me abrazó ni me prometió milagros, pero en su voz había firmeza, en su mirada, furia contenida. Lo vi revisar los documentos, las declaraciones, el informe policial. En menos de media hora ya había detectado 3 violaciones de procedimiento. Desde la detención sin orden judicial hasta la supuesta prueba del video que nadie había verificado. Su rostro cambió al ver cómo usaron mi edad y mi silencio como argumentos. «Esto huele a montaje», murmuró. Yo no podía creer que alguien, al fin, estuviera del otro lado. No para defenderme por pena, sino porque veía lo que era, una farsa. Y lo mejor es que no estaba hablando con un abogado cualquiera. Estaba hablando con alguien que formaba abogados, que conocía el sistema desde adentro, con todos sus vicios, sus atajos ilegales y sus vergüenzas escondidas debajo de la alfombra. Y él estaba ahí, por mí. Ese día, por primera vez, no me sentí sola. Todavía no estaba libre, ni cerca de estarlo, pero al menos ya no estaba muda, porque ahora tenía a alguien que escuchaba, que entendía el peso de la injusticia y que, por encima de todo, no tenía miedo de enfrentarla. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier sentencia. ¿Dónde está el video? ¿Quién lo revisó? ¿Qué perito lo firmó? Esas fueron las primeras preguntas que nadie había hecho hasta entonces. El profesor Barros no levantó la voz, pero su forma de hablar tenía filo. Empezó a hacer preguntas simples, directas, incómodas. Preguntas que cualquier defensor debería haber hecho desde el primer minuto, pero que todos habían ignorado como si no hicieran falta. ¿Quién lo grabó? ¿Cuándo se obtuvo? ¿Está editado? ¿Tiene audio? Y la más importante de todas, ¿quién certificó que ese video tiene valor probatorio? Silencio, papeles que faltaban, gente que bajaba la mirada. Fue entonces que entendí el verdadero poder de las preguntas, porque cada una de ellas no solo desmontaba la acusación, también revelaba el descuido, la negligencia y, ¿por qué no decirlo?, la mala fe. Barros pidió acceso formal al material, no al resumen, no a la transcripción, al video original, completo, y a los informes técnicos que deberían acompañarlo. ¿Y qué recibió a cambio? Más evasivas, más trabas, más puertas cerradas. Este caso se armó al revés, dijo. No partieron de los hechos, sino de una conclusión. Y todo lo que han hecho es tratar de encajar la realidad a la historia que inventaron. Yo lo escuchaba sin saber si reír o llorar, porque eso era exactamente lo que había sentido desde el primer día, pero no tenía palabras para explicarlo. Y ahora, alguien las estaba diciendo por mí, en voz alta, frente a ellos, y ya no podían fingir que no lo sabían. Ver cómo se movían incómodos, cómo buscaban papeles que no existían, cómo se contradecían, fue amargo y dulce al mismo tiempo, porque me daba rabia ver cuán fácil era destruir a alguien sin pruebas, pero también me daba esperanza, porque si habían fallado en algo tan básico como peritar un video, eso significaba que había un camino, y que tal vez, solo tal vez, aún podía salir viva de todo esto. Lo que más me asustó no fue que no quisieran mostrar el video, fue que nadie, hasta ahora, lo hubiera exigido legalmente. El profesor Barros redactó el pedido con precisión quirúrgica. Citó artículos, precedentes, protocolos. No era solo una solicitud, era un recordatorio de que existía un Estado de Derecho. Porque lo que estaban haciendo conmigo no era un error administrativo, era una violación grotesca de garantías básicas. Cuando presentó el documento, la reacción fue inmediata. Nerviosismo. No lo esperaban. Nadie se había atrevido a formalizar nada. Hasta ese momento, todo había sido informal, verbal, manipulable.
las autoridades intentaron ganar tiempo. Dijeron que el video estaba en revisión, que el archivo se había traspapelado, que la fiscalía aún no lo liberaba. Pero Barros no aceptó excusas. O entregan el material completo, o llevamos esto a prensa, a la Defensoría y al Colegio de Abogados. Su tono no fue agresivo, pero sí definitivo. Y ahí entendí. Hay gente que no necesita gritar para incomodar. Solo hace falta hablar con firmeza y con respaldo legal. El impacto fue inmediato. En menos de 48 horas, recibimos una respuesta. Autorizaron el acceso. No con gusto, no con transparencia, pero lo hicieron. Y eso, en este contexto, era un terremoto, porque significaba que por primera vez alguien iba a mirar las pruebas sin filtros. Y yo estaba temblando, porque no sabía si ese video realmente existía, si estaba manipulado, o si habían montado algo para justificar lo injustificable. Pero también sentía una chispa de esperanza, porque si el caso dependía tanto de ese video, y el video no decía lo que ellos decían, entonces todo se podía venir abajo. Y en esa posibilidad, tan frágil como poderosa, empecé a respirar diferente. Con miedo, sí, pero también con una idea que llevaba días muerta dentro de mí: justicia, tanto escándalo por un video que no mostraba absolutamente nada. Cuando por fin proyectaron el archivo, el ambiente en la sala era tenso. Todos esperaban una escena incriminatoria, algo definitivo. Yo misma me preparé para lo peor, pero lo que apareció en la pantalla fue nada, literalmente. Una grabación borrosa de una cámara de seguridad que me mostraba pasando por la acera, cargando una bolsa y saludando con la cabeza, sin contacto con la niña, sin alimentos, sin conversación. Apenas eso. 32 segundos de rutina, convertidos en delito. Hubo un silencio incómodo. El fiscal se aclaró la garganta. Alguien intentó justificar. Bueno, hay que contextualizar el entorno. Pero Barros los cortó de inmediato. ¿Contextualizar qué? ¿Que una señora camine por su calle es ahora motivo de arresto? La frialdad de su voz fue más contundente que cualquier grito. Porque ahí estaba, frente a todos. La prueba reina era una banalidad. Y sin embargo, había bastado para justificar mi encierro, mi humillación, mi pesadilla. Yo no sabía si reír o llorar, porque la impotencia era brutal. Pasé días en una celda por una imagen que cualquier persona del barrio podría replicar. ¿Cuántas veces habré caminado por esa misma acera? ¿Cuántos vecinos más aparecen en esa cámara? Pero a mí me eligieron. ¿Por qué? ¿Por vieja? ¿Por solitaria? ¿Por ser la opción más fácil? Esa era la verdadera pregunta que nadie se atrevía a contestar. Después de ver el video, todo el caso cambió de tono. Pero nadie pidió disculpas. Nadie dijo, nos equivocamos. Al contrario. Empezaron a decir que aún había que seguir investigando, como si ya no importara lo que el video mostraba o no mostraba, porque cuando la injusticia pierde su excusa, lo único que le queda es seguir fingiendo que aún tiene razón. Después de ver ese video, la versión oficial ya no se sostenía, pero nadie quería soltarla. El silencio que siguió a la reproducción del video fue más revelador que cualquier palabra. Los mismos que antes me llamaban presunta culpable, ahora evitaban usar adjetivos. La narrativa, esa que me pintaba como una vieja amarga, envenenadora de bebés, comenzó a resquebrajarse. Ya no podían sostenerla con la misma firmeza, pero tampoco podían admitir que se habían equivocado, porque eso, en su mundo, sería mucho peor que condenar a una inocente. El fiscal pidió más tiempo para revisar el caso. El comisario dijo que aún había elementos por analizar. Frases vagas, lanzadas al aire para ganar días, para evitar enfrentar lo obvio. Porque cuando la mentira es grande, desmontarla se convierte en una amenaza institucional. Ya no era solo una cuestión de mi inocencia. Era una cuestión de orgullo, de jerarquías, de quién se atrevería a decir, nos equivocamos con ella. Barros, por su parte, no aflojó.
solicitó formalmente una revisión total del proceso, desde la detención, pasando por la conducción coercitiva, hasta la omisión de pruebas. Y cada nuevo documento que él exigía, cada registro que él pedía para revisar, revelaba un agujero más, una falla más, una falta de respeto más al debido proceso legal. El castillo de naipes temblaba, y quienes lo habían construido empezaban a sudar. Yo observaba todo con una mezcla de alivio y rabia, porque ver cómo todo se desmoronaba me devolvía algo de esperanza, pero también me llenaba de indignación, porque todo eso, la celda, la humillación, el miedo, la sospecha, se había basado en nada, en una historia inventada, en una imagen mal usada. Y aunque la versión oficial empezara a caer, lo que yo había perdido, nadie me lo iba a devolver. Cuando por fin llegaron los análisis, la verdad apareció y no venía de mi boca, sino de un laboratorio. Los exámenes toxicológicos tardaron más de lo necesario, pero cuando por fin se presentaron, dejaron en ridículo toda la acusación. La sustancia encontrada en el cuerpo de la niña no coincidía con ningún producto que yo tuviera en casa, ni con los de limpieza, ni con alimentos, ni con hierbas, nada. Era un compuesto químico específico, de uso restringido, que no estaba presente ni en mi vivienda ni en mi entorno inmediato. Y con eso, se cayó la única lógica que sostenía mi culpa. El informe fue frío, técnico, inapelable, y lo mejor de todo, oficial. Venía firmado por peritos del Estado. No había forma de ignorarlo, ni de disfrazarlo. El veneno no era mío, nunca lo había sido. Lo dijeron las pruebas, no yo, porque, tristemente, en este proceso, mis palabras no valían nada. Pero ese papel, ese sí hablaba fuerte. Más que mi llanto, más que mi rabia, más que cualquier abogado. Y por primera vez, todos tuvieron que leerlo. Barros lo presentó ante la fiscalía con una frase que me marcó. Ahora que la ciencia ha hablado, ¿van a seguir acusando por intuición? Silencio. Otra vez. Porque cuando el sistema queda desnudo, solo puede hacer dos cosas: recular o mentir más. Y en ese momento, aún no sabíamos cuál camino iban a elegir. Pero algo había cambiado. Ya no era yo sola contra el mundo. Ahora, el mundo empezaba a admitir, aunque a regañadientes, que tal vez había elegido a la persona equivocada para crucificar. Yo leí el informe una y otra vez. No porque no creyera en él, sino porque necesitaba reafirmar que la verdad todavía tenía lugar en esta historia, que no todo estaba perdido, que las pruebas, al menos ellas, aún podían ser aliadas de quien no tiene más que su nombre y su dignidad para defenderse. Y entonces salió a la luz lo que nadie quería investigar. La madre de la niña había comprado el veneno días antes. No fue por curiosidad, ni por chisme. Fue por una revisión cruzada de compras en la farmacia local. Barros exigió el registro de productos vendidos con restricciones, y ahí estaba. Una transacción registrada a nombre de la madre de la niña, realizada 2 días antes de la supuesta intoxicación. ¿El producto? Exactamente el mismo compuesto químico que apareció en el informe toxicológico. Ya no se podía negar. Ella compró el veneno. ¿Y el motivo dado en la farmacia? Uso doméstico. Ambiguo. Conveniente. Aterrador. El dato estalló como una bomba silenciosa. Porque nadie, ni la policía, ni la fiscalía, ni los vecinos chismosos, había mencionado esa compra antes. La información estaba ahí, accesible, pero nunca fue buscada. ¿Por qué? Porque nunca quisieron investigar de verdad. Solo querían culpar a alguien. Y yo, con mi cara seria y mi casa quieta, era el blanco perfecto. Y ella, joven, madre soltera, emocionalmente frágil, intocable a los ojos de la conmoción colectiva. Barros armó un informe demoledor, con fechas, facturas, declaraciones y copias del registro. No acusó directamente a la madre, todavía, pero plantó la duda más incómoda de todas. ¿Cómo se ignora una compra de veneno hecha por alguien que vive en la misma casa de la víctima?
La pregunta retumbó en los pasillos de la fiscalía como un grito ahogado. Y por primera vez, empezaron a mirarla, con otros ojos. Yo, desde mi celda, no sentí alivio, sentí vértigo. Porque esa revelación no solo me alejaba del crimen, también abría una nueva herida, una más profunda. Porque si esa niña se envenenó con algo comprado por su propia madre, entonces ya no era una historia de injusticia contra mí. Era algo mucho más oscuro, más trágico, y hasta entonces, inimaginable. Nadie vio el momento exacto, pero todos sabían lo que nunca quisieron decir. La niña andaba sola por la cocina más de lo que debería. A veces la verdad está delante de todos, pero nadie quiere ser el primero en decirla. Fue solo cuando la narrativa contra mí empezó a derrumbarse que los testigos comenzaron a aparecer, tímidos, vacilantes, pero con detalles importantes. Una vecina comentó que vio a la niña jugando cerca del fregadero, sola, mientras la madre hablaba por teléfono en la acera. Otra dijo que, días antes, la pequeña había tirado al suelo un frasco con olor fuerte. Todo eso fue ignorado al principio, porque no servía al relato conveniente de la villana anciana. Cuando Barros comenzó a entrevistar a vecinos, la historia cambió de tono. Lo que antes eran certezas contra mí, ahora eran dudas sobre la madre. Nadie la acusaba abiertamente, pero todos sabían que había algo raro, que la vigilancia era mínima, que la cocina estaba siempre abierta, que la niña tocaba cosas, que nadie controlaba qué ponía en la boca. Y esa cadena de descuidos, antes invisibilizada por la lástima colectiva, empezaba a mostrarse como lo que era, peligrosa. El relato más duro vino de una joven que hacía tareas domésticas ocasionales en esa casa. Una vez la encontré con la tapa de un frasco en la boca. La madre ni se dio cuenta. Lo dijo bajando la voz, como quien teme represalias. Pero lo dijo. Y esa frase bastó para abrir una línea de investigación que antes ni existía. Porque una cosa era una intoxicación misteriosa. Otra, muy distinta, era un accidente por negligencia encubierto bajo una acusación falsa. Yo escuchaba esos testimonios con el corazón apretado, porque eran pruebas a mi favor, sí, pero también eran señales de que todo esto pudo haberse evitado. Que no solo me culparon injustamente, sino que, por hacerlo, ignoraron los verdaderos riesgos que esa niña enfrentaba en su propia casa. Y eso, por más que me liberara, también me dolía. Y de un día para otro, la palabra crimen desapareció de los documentos. Ahora lo llamaban posible accidente doméstico. La transición fue sutil, casi cínica. No hubo rueda de prensa, no hubo disculpas públicas, solo un cambio en la terminología del expediente. Donde antes decía tentativa de homicidio por envenenamiento, ahora decía posible incidente por negligencia doméstica. Como si cambiar el nombre fuera suficiente para borrar todo lo que pasó. Como si renombrar el desastre lavara las manos sucias de quienes me detuvieron, me humillaron, me expusieron. Barros, furioso, me mostró el nuevo informe con una mezcla de alivio y rabia. Esto te libra, sí, pero no limpia lo que hicieron. Y tenía razón, porque ahora que ya no podían sostener la narrativa criminal contra mí, simplemente cambiaron el enfoque del caso, redireccionaron la investigación hacia las circunstancias del ambiente doméstico de la víctima, sin reconocer que me mantuvieron presa por semanas con base en una mentira descarada. Lo más doloroso fue ver cómo el mismo sistema que antes me señalaba con agresividad, ahora evitaba pronunciar mi nombre. No por respeto, sino por vergüenza. Ya no querían citarme en los informes. No sabían cómo justificarlo. Y ahí yo entendí algo terrible. Ellos no querían justicia. Querían paz procesal. Un cierre técnico. Nada que levantara demasiado polvo. Y mucho menos que manchara la imagen de quien se equivocó allá atrás. Y aunque esa reetiquetación del caso me alejaba oficialmente de cualquier acusación penal, no me traía consuelo, porque seguía encerrada. Porque mi nombre ya había sido arrastrado por el barro. Porque el barrio, los vecinos, la prensa,
Todos vieron a una criminal en mí, y ahora que yo ya no era útil para su narrativa, solo querían que desapareciera discretamente, como si mi sufrimiento hubiera sido apenas un detalle administrativo. No me dijeron perdón, no me miraron a los ojos, solo abrieron la puerta y dijeron: «Puede irse». Así terminó todo. No con justicia, no con dignidad. Con un gesto seco, una firma en un papel y una puerta que se abría como quien deja salir a alguien que nunca debería haber estado allí. Nadie dijo: «Nos equivocamos». Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie se importó con lo que quedó roto en mí. Solo querían que yo me fuera, rápido, sin escándalo, como si el silencio pudiera borrar lo que me hicieron pasar. Caminé para afuera con la misma ropa con la que entré, más sucia, más desgastada, como yo. El sol me golpeó la cara después de tantos días bajo luz artificial. Me sentí invisible en un mundo que antes me conocía, y ahora parecía querer olvidarme. Ningún periodista, ningún vecino, ninguna autoridad, solo un guardia que me abrió el portón y murmuró: «Suerte», sin convicción. Eso era su justicia, un silencio incómodo y una salida solitaria. El profesor Barros me esperaba afuera. No sonrió. Me miró con respeto, con tristeza y con algo más, indignación contenida. Caminamos juntos unos pasos sin decir nada, porque hay cosas que ni siquiera necesitan ser dichas. Yo sabía que él había hecho todo lo que podía, y él sabía que, por más que yo hubiera salido de la celda, todavía no estaba libre de verdad, porque las cicatrices que me dejaron no se van con una firma. En ese momento sentí una mezcla extraña, alivio, claro, pero también rabia. Y una promesa silenciosa empezó a gestarse dentro de mí, que nunca más iba a dejar que me callaran, que si algún día alguien intentaba callarme de nuevo, yo ya no sería la misma mujer que entró con la cabeza baja en esa comisaría, porque ahora yo conocía el dolor de ser invisible y la fuerza de volver a existir. Cuando me acusaron, fui portada. Cuando me liberaron, fui pie de página y con suerte. No hubo ruedas de prensa. No hubo titulares con la palabra injusticia. Ningún titular con mi nombre limpiando el barro que ellos mismos arrojaron. La prensa, tan voraz cuando yo era la supuesta envenenadora, ahora estaba extrañamente ocupada. Informaron mi liberación con frases frías, ambiguas, llenas de términos técnicos. Liberada por falta de pruebas. Cambio en la línea investigativa, como si yo hubiera sido liberada por suerte, y no por verdad. Barros intentó hacer ruido, mandó comunicados, dio entrevistas, pero nadie quiso dar espacio. El caso perdió atractivo popular, dijeron. Claro, ya no había una villana para alimentar el espectáculo. Yo, libre, no daba audiencia. Lo que daba clic era el escándalo, no la reparación. La imagen de una señora siendo llevada esposada vende. La imagen de una señora siendo liberada en silencio incomoda, porque muestra el error. Y el error, para ellos, no se muestra. Se esconde. Yo vi con mis propios ojos cómo bajaban las notas en internet, cómo borraban los comentarios que antes me destrozaban, cómo el algoritmo me olvidaba a una velocidad que dolía, como si la justicia pasara por desaparecerme, por fingir que nada pasó. Pero pasó, y sigue pasando, con otros, con otras. Solo cambia el nombre, solo cambia el rostro. La injusticia permanece, discreta, impune, protegida por el silencio de quienes antes gritaban con tanta convicción. Me prometí a mí misma algo mientras veía esas noticias apagarse, que algún día mi historia se contaría completa, no como caso criminal, sino como lo que fue, una injusticia transformada en revuelta, un borramiento respondido con voz. Porque si ellos no iban a contar la verdad, entonces yo la contaría, a mi manera, a mi tiempo. Antes me miraban con odio,
ahora bajan la cabeza, como si no haberme defendido también fuera contagioso. Volver a casa fue un segundo castigo. La calle donde todos me conocían ahora parecía un lugar extranjero. Las mismas personas que antes susurraban mi nombre con odio, ahora cruzaban la acera para no mirarme. Algunos fingían estar en el celular, otros se encerraban rápido al verme pasar. Nadie me preguntó si estaba bien, nadie dijo perdón. Era como si su silencio pudiera borrar lo que me hicieron, pero yo recordaba cada mirada. Las paredes seguían siendo las mismas, pero el ambiente había cambiado. Ya no era hostilidad, era culpa. Una culpa cobarde, muda, cómoda, porque no me insultaban, no, pero tampoco me ofrecían ni una palabra de humanidad. Me habían condenado con rapidez, pero ahora se escondían como niños sorprendidos haciendo trampa. Y lo más cruel, seguían hablando entre ellos, solo que ahora lo hacían bajito y sin mi nombre en voz alta. Yo no buscaba venganza, no quería verlos sufrir. Solo quería que alguien tuviera el coraje de admitir que se equivocó, que me juzgaron por miedo, por ignorancia, por conveniencia. Pero eso nunca llegó, porque lo que más asusta a quien se equivoca es el recuerdo de su propio error. Y mi presencia allí, caminando en silencio por el barrio, era como un espejo que ellos no querían mirar. Por eso, aprendí a caminar diferente, con la cabeza en alto, con pasos firmes, porque cada paso mío era un recordatorio vivo de que su error tenía nombre, tenía rostro y tenía consecuencias. Y aunque ellos quisieran borrar, yo seguía allí, existiendo, incomodando, probando, solo con mi presencia, que la injusticia no desaparece solo porque quien la comete prefiere el olvido. No me salvó un milagro, me salvó alguien que eligió pensar cuando todos eligieron señalar. El profesor Barros no era un héroe de película, no llevaba capa ni daba discursos grandilocuentes. Era un hombre de café amargo, libros subrayados y mirada aguda. Pero en un mundo lleno de ruido, su silencio analítico pesaba más que cualquier grito. Fue el único que me escuchó cuando todos ya me habían condenado. Y lo hizo sin prometerme nada, solo con una libreta en la mano y una mente que no aceptaba versiones mal armadas. En el barrio, nadie hablaba de él con fuerza, porque admitir que un desconocido había hecho lo que nadie se atrevió, dolía. Los mismos que compartieron cadenas de mensajes para difamarme, ahora guardaban silencio sobre el hombre que me defendió. Pero yo sabía, y él también, que su gesto fue más que un acto de humanidad. Fue una declaración de guerra contra la comodidad del prejuicio, contra esa costumbre social de condenar sin entender. Barros no solo me ayudó a salir de una celda, me devolvió algo más valioso, la creencia en el conocimiento como arma de defensa. Hasta ese momento, estudiar derecho era para mí una meta tardía, algo personal. Después de él, se volvió una causa, porque vi, con mis propios ojos, que un solo argumento bien planteado puede romper un sistema entero, y que la inteligencia, cuando se alía con la justicia, es indestructible. Hoy, cada vez que cuento mi historia, menciono su nombre, no por gratitud solamente, sino porque él representa algo esencial, que aún existen personas que eligen ver más allá de la apariencia, la edad o los rumores, que la verdad, cuando es defendida con razones, no necesita gritar, y que a veces basta que una sola persona piense diferente para que todo cambie. La niña sobrevivió, y con ella también emergió la verdad, pero para mí ya era demasiado tarde. Recuerdo el día en que supe que la niña estaba fuera de peligro. Alguien me lo dijo en voz baja, casi como si no quisieran que me sintiera aliviada, pero lo sentí, no por mí, sino por ella, porque a pesar de todo lo que me hicieron, nunca quise que esa criatura sufriera. Mi dolor era otro, era el de haber sido convertida en villana mientras una niña luchaba por su vida, y mientras la verdad dormía bajo toneladas de prejuicio. Cuando finalmente se confirmó que la intoxicación fue accidental, el caso se cerró sin ceremonia. Nada de ruedas de prensa, nada de pedidos de perdón,
Solo un informe técnico, frío, que decía que la menor había ingerido por accidente un producto químico dejado al alcance. Algo que pudo evitarse, algo que nunca tuvo que ver conmigo. Y sin embargo, ya era tarde, porque nadie devuelve los días en que fuiste tratada como basura humana. El profesor me lo dijo con claridad. Ganamos, pero esto no se mide en victorias. Y tenía razón, porque la justicia tardía no es justicia. Es remiendo, es cura mal hecha. La niña vive, y eso es lo más importante. Pero ¿quién cuida a la mujer que casi fue destruida por un error colectivo? ¿Quién repara el alma después de ser encerrada sin culpa? ¿Quién limpia el nombre arrastrado por el barro ante todos? Nadie, porque después de que la verdad aparece, todos quieren olvidar. Y aún así, agradecí, porque saber que ella estaba bien me dio un pequeño consuelo, un cierre, algo que el sistema nunca me ofreció, porque a veces la única forma de sobrevivir a tanta injusticia es encontrar sentido en lo que no se puede controlar. Y ese sentido, para mí, fue saber que al menos una vida continuaba, aunque la mía ya no fuera la misma. Aprendí que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino, si uno se atreve a defenderla. Después de tantas humillaciones, días en celda, miradas acusadoras y silencios cómplices, entendí algo esencial. Nadie va a gritar por ti si no tienes voz. Nadie va a investigar si no levantas la mirada. Nadie va a creer en tu inocencia si tú mismo no te mantienes firme. La verdad no se impone, se construye, paso a paso, con paciencia, estrategia y coraje. Y cuando el mundo te da la espalda, ese coraje es tu única armadura. Yo no tenía dinero, no tenía abogados famosos, no tenía apoyo mediático, solo tenía conocimiento, determinación y la valentía de no ceder al miedo. Y fue suficiente. Porque incluso los sistemas más corruptos, incluso los rumores más voraces, tienen grietas. Y si sabes dónde mirar, si sabes cómo actuar, puedes sobrevivir. La justicia puede tardar, pero la verdad, tarde o temprano, se revela. Hoy, sigo caminando por la misma calle. Algunos vecinos aún bajan la cabeza. Otros ni se atreven a cruzar miradas, pero no importa. Porque aprendí que la verdadera victoria no es que ellos reconozcan su error. Es que yo sobreviví, que mi dignidad se reconstruyó y que cada paso que doy es un recordatorio de que la injusticia puede ser enfrentada con mente y coraje. Y si algo quiero que quede de esta historia, es esto. No esperes que el mundo te dé la razón. No esperes disculpas que quizás nunca lleguen. Defiéndete, lucha por tu verdad y nunca permitas que te silencien. Porque la única forma de que la mentira se mantenga es que tú te rindas, y yo no lo hice.